lo que estaban viviendo. Esas eran las vivencias, las pláticas en los hogares hondureños. Honduras era un país secuestrado por el miedo que generaba la inseguridad. Hoy estamos en la ciudad que en el pasado fue la ciudad epicentro del narcotráfico y sede del centro penal conocido como la Universidad del Crimen. Desde ahí se giraban órdenes para asesinar personas, para ejecutar matanzas, extorsiones, secuestros, robo de vehículos y cualquier acto criminal. En su gran mayoría desde ahí se planificaba, lo ordenaban y afuera lo ejecutaban. Fueron años, los años más oscuros para Honduras. Los grupos criminales, los narcotraficantes, las maras, las bandas, las pandillas, los que hicieron ese tremendo daño, pero también hubo omisión de quienes gobernaban el país porque dejaron el control de muchas zonas a estos delincuentes. Esos que nos gobernaron descuidaron irresponsablemente la seguridad de todo un pueblo. Desde el 2006, las maras y las pandillas y todo lo relacionado con el crimen organizado han sido responsables del asesinato de 77.812 personas, hondureños, hijos, padres, hermanos. Cifra que podemos comparar, vean ustedes, con las muertes que hubieron a raíz de la guerra de Vietnam. Allá fueron apenas 58.000 personas, vidas que se perdieron. ¿Qué diferencia? También se puede comparar esa cifra con todas las guerras que ha tenido Estados Unidos después de septiembre 11, porque esa cifra llega a 7.074 vidas. Me refiero a Afganistán, Irak, Siria y la lucha contra el Estado Islámico. Vean ustedes, la violencia del 2005 ha sido la catástrofe más grande que hemos vivido como república. Ni sumadas las muertes por desastres naturales, pandemia, ni guerras intestinas del siglo pasado, ni todas sumadas se acercan a esa cifra de muertes por violencia. Dimensionémoslo bien, porque no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Hoy quiero compartirles lo que hemos aprendido, lo que hemos logrado durante estos 8 años de gobierno, porque debe servir como una lección. ¿Logramos avanzar mucho? Sí, pero siempre queda por hacer. Y si algo he aprendido es que el delito muta y la seguridad de un pueblo no se descuida ni un segundo. Todos los que me han acompañado y los que ya no están con nosotros saben que no es tarea fácil. Pero yo les dije que iba a hacer lo que tenía que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras. Rescatar al país del mundo criminal. Y me preocupa mucho lo que viene, porque esta lucha no puede cesar, debe ser de todos los días. Desde el año 2010, cuando asumí la presidencia del Congreso Nacional, junto a varios diputados valientes, tomamos la decisión de construir instrumentos legales y crear instituciones que iban a ser necesarias para asegurar este proceso de recuperación de la paz, siempre y cuando existiera liderazgo político, junto con el respaldo y compromiso del pueblo. Vean, es difícil contar toda la historia,
pero ha sido una lucha titánica de hombres y mujeres entregados para lograr, por ejemplo, la aprobación de la extradición. Una decisión que tomé con el respaldo de mi familia, considerando las muertes, las amenazas de los criminales y las acciones oscuras también de actores políticos. Tuve que conversar con varios líderes, algunos están aquí, otros no, y les preguntaba, porque mirábamos lo que había ocurrido en Colombia cuando se tomó esa decisión. Al afinar las conversaciones tuve que convocar a una sesión a puerta cerrada en el Congreso Nacional, con medidas extraordinarias para respaldar a los diputados y darles seguridad, porque habían amenazas de los grupos criminales. El coordinador del grupo más fuerte de oposición se declaró en contra de esa medida. Unos pocos años antes, representantes diplomáticos de países amigos manifestaron en aquella época que había una relación muy estrecha de ese mismo liderazgo de oposición con el crimen organizado y que no era posible compartir ningún tipo de información con ellos. Pueden buscar esas noticias en los medios de comunicación, las declaraciones que brindaron en el 2008 los embajadores de Estados Unidos y Francia que estaban acreditados en Honduras, Charles Ford y Laurent Dominati. Ahí están. En la primera ley anticrimen que aprobamos a los 5 meses de tomar posesión en el Congreso fue la ley de extinción de dominio, con lo que se ha logrado incautar a los delincuentes miles de millones de lempiras en efectivo y en bienes, y que representa uno de los golpes más fuertes a la criminalidad. Para ese tiempo, aquí en San Pedro Sula nos visitó el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Se reunió con varios sectores de la sociedad, empresarios, alcaldes, y recomendó que era necesario apoyar económicamente de manera fuerte a la institucionalidad para hacerle frente al narcotráfico y a los niveles de violencia que vivía el país. Dijo, ante un problema extraordinario no son suficientes las instituciones como están. Se requiere un presupuesto especial. Y se habló de la tasa de seguridad, la que ya se había aplicado allá en Colombia y había ayudado enormemente en esta lucha contra la criminalidad, que es la lucha por la protección de la vida, de los bienes de los hondureños. Aprobamos en el Congreso Nacional la creación de la unidad dentro de las Fuerzas Armadas que después se llamó Policía Militar de Orden Público, como un apoyo a todo el sistema de justicia. Pero los mismos actores políticos que se opusieron a la extradición también rechazaron la creación de la Policía Militar del Orden Público. De tal manera que así quedaban marcadas dos rutas, dos futuros distintos para Honduras. Y así se definió la decisión histórica que el pueblo tenía que tomar en las elecciones del 2013 y posteriormente el 2017. El conjunto de instrumentos creados desde el Congreso Nacional, sumado al compromiso con el pueblo de ser implacable en poner fin a estos grupos criminales, y decíamos, caiga quien caiga, significaría que con nuestro gobierno no tendrían forma de seguir operando. Apenas se anunció el resultado electoral del 2013, los cachiros, una de las estructuras criminales más fuertes y peligrosas que operaban en el país y que habían operado a sus anchas, tomaron la decisión de ir a negociar con el gobierno de Estados Unidos para enfrentar la justicia en otra tierra por sus crímenes, evitando así ser capturados por las fuerzas de seguridad hondureñas y sufrir la extradición. Ese acuerdo negociado les permitiría obtener rebajas en sus penas, proteger a sus familias, que le regresaran bienes. Aquí hay que dejar algo bien claro.
Cualquier líder debe de entender y aceptar que toda acción tiene una reacción, especialmente cuando se trata de acciones en contra de este tipo de grupos criminales. Mis primeras instrucciones como presidente del Congreso fue la ejecución de una estrategia de lucha frontal contra la criminalidad organizada en todas sus formas. Esa estrategia no la hicimos copiando medidas de otros países en su totalidad. Claro, tuvimos acceso a buenas prácticas, pero ha sido un producto hondureño, porque tenía que ser algo especial para el país. Era inédita en la historia del mundo la situación de Honduras y por tanto teníamos que armar algo especial. Lo hicimos identificando el tamaño, la naturaleza, el poder de fuego, los métodos subversivos de las estructuras criminales que operaban en Honduras, y basados en ese análisis creamos los instrumentos legales, las figuras penales, las instituciones necesarias. Sin embargo, ya con los objetivos claros, sabíamos que las instituciones no contaban ni con el equipamiento ni los fondos necesarios que se ocupaban para ejecutar semejante operación, que sería la más grande de la historia del país. Con todas esas ideas bien claras y ya bien analizadas, teníamos que hacer grandes esfuerzos, buscar sinergias para poner en marcha esa estrategia que denominamos Plan Morazán. Y para eso llamé al general Freddy Díaz, que en ese entonces era el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Conversamos y es mejor que él les cuente. Yo le preguntaría a la ahora ministro de Defensa y entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿qué significó ese Plan Morazán? ¿Qué eran los escudos que estaban contemplados en el Plan Morazán? ¿Qué es FUSINA? ¿Qué significó la participación de la Policía Militar del Orden Público? Y obviamente los escudos terrestres, marítimos, aéreos, ¿con quién los hicimos? ¿Cómo los hicimos? Es bueno que eso quede documentado para que el gobierno que venga sepa el valor de lo que se hizo y cómo lo puede hacer mejor y superarlo, porque sé que se puede. También, general, ¿qué significa invertir en seguridad? Adelante.